Como Jujutsu Kaisen tiene personajes muy geniales, muy pocas personas tienen a Itadori como su personaje favorito. Y es que, seamos sinceros, es un personaje considerablemente simple, pero no se puede negar que, a lo largo de la obra, evolucionó demasiado, hasta el punto de convertirse en uno de los hechiceros más fuertes de la historia. Así que vamos a hablar en este video de la evolución de Itadori y de todas sus fases, empezando, obviamente, por su forma inicial. Vamos a retroceder bastante en el tiempo, literalmente hasta el nacimiento de Itadori. La parte paterna de la familia de Itadori tiene el ADN de Sukuna. Bueno, no literalmente tiene el ADN de Sukuna, pero cuando Sukuna estaba en el vientre de su madre, literalmente se comió a su hermano gemelo. Así que, al final, el hermano gemelo de Sukuna reencarnó en el padre de Itadori. Y como era el gemelo de Sukuna, hasta cierto punto tiene sentido. De hecho, incluso el color de su cabello es igual. Y la novia del padre de Itadori murió. Entonces Kenyaku, con su habilidad de trasplante cerebral, fue y tomó posesión de su cuerpo. Después de eso hizo cosas con el padre de Itadori y así nació Itadori. Y además de eso, Kenyaku también selló uno de los dedos de Sukuna dentro de Itadori. Todo esto para que Itadori fuera un recipiente perfecto para Sukuna cuando reencarnara en el futuro. Debido a este nacimiento tan peculiar, se explica por qué Itadori era más fuerte que un ser humano normal. Siempre rompía todos los récords atléticos de la escuela. En el primer episodio de Jujutsu Kaisen, ya salta prácticamente desde el suelo hasta el cuarto piso de un edificio. Y bueno, todo iba perfectamente en su vida como un adolescente normal, hasta que su abuelo murió y sus amigos encontraron un dedo de Sukuna. Y aquí es donde terminamos la primera forma de Itadori, que es el más débil. Su nivel de poder era básicamente el de un superhumano. Ya era más rápido, más fuerte y más resistente que cualquier ser humano del planeta. Pero aún así, nada demasiado absurdo. La siguiente forma es cuando fue poseído por Sukuna por primera vez. Gracias al dedo de Sukuna que sus amigos habían encontrado, varias maldiciones fueron atraídas hacia la escuela por la energía maldita. Y en medio de todo eso, Megumi, que era un fraude enorme y no estaba logrando lidiar con las maldiciones que estaban por toda la escuela, vio como sus amigos iban a morir. Y para solucionar eso, Itadori consumió otro dedo de Sukuna. Y como en esa época todavía no era lo suficientemente fuerte, al consumir ese único dedo, Sukuna tomó el control de su cuerpo. Y aquí Sukuna estaba en un nivel de poder completamente diferente al de las demás formas de Itadori. Esto porque Sukuna, con solo 2 dedos, ya es más poderoso que el 99% del universo de Jujutsu Kaisen. Así es, con apenas el 10% de su poder, ya podía lidiar fácilmente con maldiciones de grado especial. Esta forma no duró mucho tiempo, ya que Itadori es un recipiente literalmente creado para poder contener a Sukuna, así que simplemente recuperó el control de su cuerpo, pero al menos sirvió para que Gojo pudiera farmear un montón de aura encima de un Sukuna debilitado. Después de eso, Itadori se convirtió oficialmente en un hechicero, recibiendo una explicación de cómo funcionaban las cosas y siendo asignado al equipo junto con Megumi y Nobara. Como había pasado muy poco tiempo, no tuvo ninguna evolución con respecto a cómo era antes. La única diferencia es que consumió otro dedo de Sukuna y tenía una herramienta de grado especial bastante débil y mediocre. Luego, eventualmente, van a una misión donde hay una maldición de grado especial. Itadori ve que no hay mucho que pueda hacer y deja que Sukuna lo posea para así lidiar fácilmente con esa maldición. Y gracias a eso, consigue consumir otro dedo más. Al haber consumido ese dedo adicional, Itadori no logra recuperar el control de su cuerpo rápidamente, lo que lleva a Sukuna a arrancarse su propio corazón para que, en caso de que Itadori recuperara el control, falleciera. Y mientras tanto, se dedica a golpear y a destrozar a Megumi solo por diversión. Entonces, para evitar que Sukuna matara a Megumi, Itadori recupera el control de su cuerpo, pero básicamente muere, aunque solo por un tiempo, porque hizo un voto vinculante con Sukuna para que éste utilizara la técnica de maldición inversa, curando así a Itadori y prácticamente reviviéndolo. Un voto vinculante que, por cierto, formaba parte del plan de Sukuna para apoderarse de todo. Y bueno, aquí es donde entramos en la siguiente forma de Itadori, que es cuando empezó a convertirse en un verdadero hechicero de Jujutsu. Mientras todo el mundo pensaba que estaba muerto, él estaba pasando por un entrenamiento dirigido por Gojo. Todo comenzó con aquel entrenamiento para controlar sus emociones, que consistía en ver películas junto a ese muñeco que lo golpeaba cada vez que perdía el control. Y después Gojo incluso lo teletransportó para que presenciara la pelea contra Yogo y así enseñarle más sobre Jujutsu y las expansiones de dominio en la práctica. Después de eso, Itadori fue asignado junto a Nanami, que era un hechicero mucho más poderoso que él. También aprendió muchísimas cosas de Nanami, y a pesar de haber aprendido tanto de Nanami como de Gojo, no se volvió increíblemente más poderoso que antes ni nada por el estilo. Definitivamente tuvo una gran evolución, pero comparado con todo lo que estaba por venir, no era gran cosa. Tanto es así que en su pelea contra Mahito, que fue la lucha más importante que tuvo después de revivir, fue completamente destrozado. Incluso con la ayuda de Nanami no lograron hacer mucho contra Mahito, y si no
hubiera sido por Sukuna dentro de él, ambos habrían sido derrotados con facilidad. Claro, Mahito era un oponente extremadamente formidable, pero bueno, otra cosa que vale la pena mencionar es que fue en esta forma donde Itadori se dio cuenta de que tenía una resistencia muy alta al veneno. De cualquier manera, es a partir de aquí cuando vamos a ver una gran evolución de una forma a otra en Itadori. Aunque estaba progresando muy rápido, especialmente en comparación con un hechicero normal, todavía necesitaba progresar aún más rápido. Y fue ahí cuando entró una figura muy importante en la vida de Itadori, que fue Todo. Todo se dio cuenta de que Itadori era muy fuerte físicamente, pero que su control de la energía maldita se quedaba muy por detrás. Y debido a que Itadori le gustaba el mismo tipo de mujeres que a Todo, básicamente se volvieron hermanos y Todo empezó a enseñarle. Y así, los dos se unieron para luchar contra Hanami, que era una maldición de grado especial muy poderosa. Y en esa pelea, Itadori evolucionó muchísimo, probablemente mucho más que en cualquiera de sus formas anteriores. Esto se debe a que Itadori conectó varios destellos negros sobre Hanami, llegando incluso a encadenar 4 consecutivos. Recordemos que cada vez que un hechicero logra un destello negro, no solo se vuelve más poderoso al entrar en una especie de estado de flow, sino que también mejora su forma permanentemente. Es como un momento de revelación para el hechicero. Fue en esta pelea donde tuvimos una pequeña muestra de lo que sería nuestro chico bendecido por las chispas negras. Y con eso pasamos a su siguiente forma, que es el Itadori de Shibuya, porque después de la pelea contra Hanami, Itadori siguió evolucionando con normalidad, pero nada demasiado destacable. Fue durante el incidente de Shibuya cuando realmente empezaron a pasar muchas cosas. Al principio no tuvo muchas batallas significativas, peleó contra algunas maldiciones aleatorias, peleó contra aquel saltamontes, pero bueno, da igual. Su primera pelea realmente importante fue contra Choso, que de cierta manera es su hermano, a diferencia de Todo, y fue en esa pelea donde vimos lo poderoso que se había vuelto realmente Itadori. A pesar de haber perdido, apenas unos cuantos golpes suyos fueron suficientes para dejar a Choso bastante herido. El propio Choso comenta que, incluso bloqueando los ataques, seguía recibiendo muchísimo daño, sin contar que Itadori estaba logrando esquivar ataques que superaban la velocidad del sonido. De cualquier manera, Itadori solo sobrevivió porque, cuando estaba a punto de morir, Choso sintió la conexión que tenía con él. Para quienes no lo sepan, Choso es una pintura de la muerte. En el pasado, Kenjaku, mientras poseía el cuerpo del líder del clan Kamo de aquella época, realizó varios experimentos con humanos y maldiciones, creando las pinturas de la muerte. Incluso utilizó su propia sangre en algunos de esos fetos, y como estaba usando el cuerpo de alguien del clan Kamo, estos se heredaron la manipulación de sangre, y como Kenjaku, en el futuro, aún estando dentro del cuerpo de otra persona, dio a luz a Itadori, eso convierte a Choso e Itadori en hermanos. Así que cuando Itadori estaba a punto de morir y Choso sintió esa conexión, entró en shock al darse cuenta de que estaba matando a su propio hermano. De cualquier manera, pasemos a la siguiente forma de Itadori, que representa el punto más alto del poder de este arco, cuando Yogo le dio 10 dedos de Sukuna. Esto porque, si Itadori hubiera seguido consumiendo los dedos uno por uno, no habría perdido el control ante Sukuna, ya que es el recipiente perfecto, pero al recibir 10 dedos de una sola vez, perdió completamente el control de su cuerpo. Ahí ya no había nada que Itadori pudiera hacer, y con sus 15 dedos, Sukuna era absurdamente poderoso. En ese momento tenía 15 dedos, lo que teóricamente debería representar el 75% de su poder original, pero en realidad ni siquiera se acerca. Esto se debe a que el cuerpo de Itadori es extremadamente inferior al cuerpo original de Sukuna. El hecho de tener 4 brazos, 2 bocas y no tener las limitaciones relacionadas con el alma por no ser un recipiente, simplemente estaba rotísimo. De cualquier manera, incluso siendo mucho más débil de lo que ya sería en su forma original, aún así logró destruir completamente a Yogo, que era una maldición de grado especial más poderosa mostrada hasta ese momento. Y cuando digo destruir, es destruir de verdad. Estaba jugando con Yogo y no recibía ni un solo ataque. De hecho, Yogo fue derrotado por fuga. Es bastante irónico que una maldición de fuego fuera derrotada por una técnica hecha de fuego. Y aún después de la pelea contra Yogo, cuando Megumi invocó a Mahoraga, Sukuna fue y destruyó completamente a Mahoraga. Literalmente estaba jugando y divirtiéndose durante toda la pelea. Eventualmente, Itadori recupera el control de su cuerpo y va a enfrentarse a Mahito, pero todavía no era lo suficientemente fuerte, incluso con Nobara golpeando su alma y permitiéndole a Itadori conectar varios buenos ataques contra Mahito. Aún así, Itadori recibió una tremenda paliza y habría sido derrotado si Todo no hubiera aparecido. Y aún así, fue una pelea extremadamente difícil. Durante esa batalla, Itadori logró conectar varios destellos negros y se fue volviendo cada vez más poderoso. Y lo mismo ocurría con Mahito, que incluso llegó a transformarse y se volvió un 200% más fuerte que antes. De cualquier manera, lograron derrotar a Mahito, pero eso le costó uno de los brazos a Todo, lo que le impidió temporalmente utilizar el Boogie Woogie. Digo temporalmente porque en el futuro ocurrirían cosas bastante interesantes. Y fue en esta pelea donde vimos que Itadori había conseguido superar prácticamente a todos los demás estudiantes, con excepción de Yuta y de Megumi invocando a Mahoraga. Era básicamente más poderoso que cualquier otro. Aunque evolucionó durante su pelea contra Mahito, no fue suficiente como para considerarlo una forma completamente nueva
en comparación con cómo estaba durante su combate contra Choso, así que su siguiente forma termina siendo la del juego del sacrificio. Durante el incidente de Shibuya, Gojo fue sellado, por lo que ya no había nadie que pudiera impedir que Itadori fuera ejecutado. Recordemos que los miembros del alto mando del mundo del Jujutsu querían muchísimo matar a Itadori, ya que tenía 15 dedos de Sukuna dentro de su interior, y matarlo también eliminaría esos 15 dedos. Por eso enviaron a Yuta para eliminarlo, y tenía que ser Yuta, porque Itadori era demasiado poderoso. Había muy pocos hechiceros capaces de matarlo de verdad ahora en este punto. Y bueno, Itadori logró pelear un poco contra Yuta, pero al final no tenía ninguna posibilidad de ganar, hiciera lo que hiciera. Solo Rika fue lo suficientemente fuerte como para sujetarlo e impedir que moviera un solo músculo. Es cierto que después se nos revela que Itadori estaba conteniéndose durante esa pelea debido a todo lo ocurrido en el incidente de Shibuya y a que Sukuna había tomado su cuerpo, pero aún así no tenía ninguna oportunidad contra Yuta. Bueno, de cualquier manera, toda la banda entró al juego del sacrificio, y aquí Itadori tuvo varias peleas, así que pudimos ver bastante bien su nivel de poder, pero la primera pelea realmente importante que tuvo fue contra Higuruma. Como Itadori no tenía ninguna herramienta maldita ni ninguna técnica maldita, la expansión de dominio de Higuruma terminó quitándole toda su energía maldita, obligándolo a luchar únicamente con su fuerza física, y la verdad es que estaba resistiendo bastante bien contra Higuruma, pero tarde o temprano habría terminado perdiendo. Sin embargo, descubrió que podría volver a llevar a Higuruma al tribunal. El problema fue que terminó siendo acusado por la masacre de Shibuya y, como se sentía extremadamente culpable por todo lo que había sucedido, confesó ser culpable, y como masacrar una ciudad entera era un crimen tan absurdo, recibió la pena máxima, la pena de muerte. Eso le concede a Higuruma la espada del verdugo, que mata instantáneamente a cualquier objetivo que toque. Si Higuruma no hubiera desactivado la espada del verdugo en el último segundo, Itadori habría perdido contra él, pero considerando todo lo que Higuruma estaba atravesando y también lo que hizo Itadori al declararse culpable, incluso sin serlo realmente, Itadori terminó siendo una luz para Higuruma, y por eso decidió no matarlo. Pero el verdadero desafío para Itadori llegó cuando Sukuna poseyó el cuerpo de Megumi. ¿Recuerdan aquel voto vinculante que Sukuna e Itadori hicieron hace muchísimo tiempo para revivir a Itadori? Pues resulta que ese voto era básicamente una trampa. El acuerdo consistía en que Sukuna podría tomar el control del cuerpo de Itadori durante un minuto completo y hacer lo que él quisiera, siempre y cuando no lastimara a nadie. Y además, después de aceptar el trato, Itadori olvidaría completamente que ese pacto existía. Lo que ocurrió fue que había una trampa en las palabras. Cuando Sukuna dijo no lastimar a nadie, eso no incluía al propio Itadori, solo a las demás personas. Con eso, Sukuna toma el control del cuerpo de Itadori, se arranca uno de sus dedos y obliga a Megumi a tragárselo, y así se transfiere al cuerpo de Megumi. Entonces, recibiendo ayuda de Maki, que para este punto ya estaba al 100%, ambos se enfrentaron a Sukuna, y aunque Sukuna seguía teniendo solo 15 dedos y además estaba usando el cuerpo de Megumi, que físicamente es bastante inferior al de Itadori, aún así, ellos no tuvieron absolutamente ninguna oportunidad. Y con eso llegamos a la siguiente forma de Itadori, que fue durante el arco del entrenamiento secreto. Mientras buscaban alguna forma de liberar a Gojo de su sellado, Itadori estuvo entrenando en secreto con Kusakabe. Durante ese tiempo aprendió el dominio simple y la técnica maldita inversa. Además, consumió el resto de las pinturas de la muerte. Esto hizo que, en general, se volviera mucho más fuerte, aumentando todos sus atributos, y también le otorgó la manipulación de sangre. Y después de un tiempo llegó la batalla contra Sukuna. Aquí fue donde realmente pudimos ver la evolución de nuestro chico. Estaba absurdamente fuerte. En este punto ya era uno de los hechiceros más poderosos de toda la historia de Jujutsu. Quizás no necesariamente dentro del top 5, pero en el top 10 definitivamente estaba, al menos en cuanto a resistencia se refiere, porque la cantidad de cortes de Sukuna que logró soportar fue literalmente un récord. Solo Gojo sobrevivió a tantos cortes. Varios otros hechiceros recibieron 1 o 2 cortes y tuvieron que abandonar el combate, y definitivamente fue uno de los que más problemas le dio a Sukuna, siendo de los pocos que prácticamente estuvieron peleando contra él durante toda la batalla, en lugar de simplemente entrar, atacar un poco y retirarse como hicieron muchos otros. Y fue durante esta pelea cuando alcanzó el punto máximo de poder de esta etapa. Aunque llevaba muchísimo tiempo peleando contra Sukuna y conectando una gran cantidad de golpes, Sukuna realmente no estaba sufriendo demasiado, pero Itadori seguía conectando destello negro tras destello negro. Además, estaba viendo cómo sus amigos iban cayendo uno tras otro, algunos incluso muriendo, como su hermano Choso, hasta que, eventualmente, durante la pelea, logró copiar el desmantelar de Sukuna. Así es, por haber sido el recipiente de Sukuna durante tanto tiempo, la técnica de Sukuna terminó pasando a él. Bueno, no terminó pasando, literalmente pasó a él, y ahora podía utilizarla, aunque ni de cerca tenía el mismo dominio que Sukuna sobre la técnica. Pero para este punto ya era extremadamente fuerte, extremadamente rápido y extremadamente resistente. Sus golpes causaban muchísimo daño. Prácticamente todos los ataques exitosos que conectaba eran destellos negros. También tenía la manipulación de sangre, el santuario, la técnica maldita inversa, que combinada con la manipulación de sangre, le permitía recuperarse muchísimo. Aquí realmente estaba poniendo en serios aprietos a Sukuna, considerando lo herido y
agotado que ya estaba Sukuna. Itadori estaba peleando de igual a igual con él, no porque fuera tan poderoso como Sukuna, sino en relación con el estado en el que Sukuna se encontraba en ese momento. Pero aún así no era suficiente para derrotar al rey de las maldiciones. Fue entonces cuando Itadori utilizó por primera vez, y de hecho la única vez en toda la obra, su expansión de dominio. No sabemos exactamente qué hace su dominio, lo único que vimos fue que recreó la ciudad natal de Itadori, y además de eso, Itadori podía atacar directamente el alma de Sukuna. Eventualmente, con la ayuda de Nobara, que apareció por primera vez desde el incidente de Shibuya, Itadori logró conectar el destello negro que expulsó a Sukuna del cuerpo de Megumi, y por eso dije que Sukuna, en su forma original, era más fuerte que en la que tenía actualmente. Incluso habiendo recuperado todos los dedos, básicamente fue derrotado porque Itadori estaba logrando golpear directamente su alma, lo que terminó expulsándolo del cuerpo de Megumi. Si hubiera dependido únicamente del daño físico para derrotarlo, Sukuna no habría sido derrotado, al menos no en ese momento. Quizás habrían encontrado otra estrategia para vencerlo de alguna otra manera. Además, si no hubiera tenido el cuerpo de Megumi, no habría podido pelear contra Gojo y luego recuperarse completamente. Habría tenido una sola vida. De cualquier manera, en este punto Itadori ya era el hechicero más fuerte que seguía con vida. El único que podía compararse con él era Yuta, y existe bastante debate sobre cuál de los dos era más poderoso en este momento. Personalmente, si me preguntan mi opinión, yo diría que Yuta, pero eso puede quedar para otro video, porque de cualquier manera, Itadori todavía no había alcanzado su versión más poderosa hasta la fecha. Aunque Jujutsu Kaisen terminó aquí, salió una continuación llamada Jujutsu Kaisen Módulo, que transcurre 68 años en el futuro, debido a que Itadori no es un ser humano normal, no envejece y vive para siempre. Y a lo largo de este video seguramente ya entendieron el potencial absurdo que tiene Itadori, así que imaginen cómo estaba en Módulo. Se volvió increíblemente poderoso en todos los aspectos físicos, incluyendo velocidad, resistencia y fuerza. También adquirió un control perfecto sobre todas sus técnicas, tanto la manipulación de sangre como el santuario de Sukuna. Incluso logró utilizar microcortes para impedir que un arma lo alcanzara, para que vean el nivel de precisión. Además, utilizó sangre perforante a través de un edificio entero para alcanzar a varios objetivos que ni siquiera podía ver desde ahí. También demostró poder utilizar el destello negro cuando quisiera. Cada vez que digo esto, aparece gente en los comentarios diciendo: "Ah, no puede hacerlo". Hermano, ¿de verdad no entienden que existen excepciones a las reglas? Miren el destello negro que Itadori le conectó a este tipo. En ese momento no estaba cumpliendo ninguna de las condiciones necesarias para realizar un destello negro, condiciones que fueron reforzadas durante toda la serie. Vimos muchas veces a Itadori conectar destellos negros constantemente, y además está esta frase suya que da a entender que sabía perfectamente que iba a lanzar un destello negro. Tienes que ser extremadamente escéptico para creer que Itadori no puede usar destellos negros cuando quiera. Literalmente está escrito: Itadori puede usar destello negro cuando quiera. No tiene sentido. Mejor admite que simplemente eres un hater de Itadori. De cualquier manera, miren el daño que está causando con un solo desmantelar, y todavía habrá haters de Itadori diciendo que eso es polvo o que simplemente es el efecto de humo que aparece cuando una maldición es destruida. Es una locura. Después también lo vimos luchando contra Mahito. Intentó expandir su dominio, pero terminó siendo detenido por Itadori. Miren el daño que causó por los cortes. Y vimos que Mahito era capaz de abrir su expansión de dominio extremadamente rápido, activándola en apenas 0,2 segundos. Y aún así, Itadori, que estaba lejos de él y sin ni siquiera sacar las manos de los bolsillos, logró cortar todo el entorno e impedir que abriera su expansión de dominio. Esto porque consiguió cortar las manos y el cuerpo de Mahito, impidiéndole realizar el sello necesario. Y ni siquiera parecía estar esforzándose demasiado. De hecho, se estaba conteniendo porque no podía exorcizar a Mahito, así que ni siquiera vimos todo lo fuerte que llegó a ser. Todavía está su expansión de dominio, que nunca vimos utilizar. Esta fuga, que tampoco vimos utilizar, sin mencionar cualquier otra técnica que haya desarrollado allá. En fin, cualquiera que niegue que el Itadori de Jujutsu Kaisen Módulo es el punto máximo, el hechicero más poderoso de toda la historia de Jujutsu Kaisen, simplemente es un hater. Uno de los principales argumentos es que no tiene suficientes hazañas. Hermano, ni siquiera hace falta tener más hazañas que estas, solo usa la lógica. Mira lo poderoso que se volvió en apenas 6 meses. Llegó a ser algo así como el tercer hechicero vivo más fuerte y uno de los 10 personajes más poderosos de toda la historia. Ahora imagina cuánto más fuerte se volvió después de 68 años. Es simplemente cuestión de lógica. La lógica indica que el Itadori de Módulo es el hechicero más poderoso de toda la historia de Jujutsu Kaisen. Y ni siquiera es mi personaje favorito. No me gusta así tanto. No lo estoy defendiendo porque sea fan suyo. Es simplemente algo obvio. Está frente a nuestras narices. Pero aún así habrá gente que lo negará. Los fans de Jujutsu Kaisen parecen necesitar que parezca escrito textualmente, y fue en este momento cuando Itadori se convirtió en el hechicero más poderoso de la historia. Solo así lo creerían. Ni siquiera si peleara contra Gojo y Sukuna al mismo tiempo y los derrotara a ambos, la gente lo aceptaría. Hay personas que todavía defienden que Gojo era más poderoso que Sukuna, a pesar de que fue derrotado y él mismo lo admitió. Creo que acabo de meter la
mano en un avispero, pero tranquilos, yo también soy fan de Gojo. Incluso tengo un tatuaje suyo. No quiero ni imaginar cómo serán los comentarios de este video.